Teniendo en cuenta que me puse esta camiseta, o mejor dicho, esta campera del Real Madrid Club de Fútbol, les quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿es el Real Madrid el club más grande de la historia del fútbol? Yo creo que sí. Abro una pregunta más antes de hacer la segunda. ¿Es el Real Madrid el mejor club de los últimos 15 años del fútbol mundial? Yo creo también que sí, porque ha ganado, por ejemplo, 6 Champions del 2014 para acá. Estamos hablando de básicamente las mismas o más que la Champions League ganase en toda la historia de otros clubes. Es una animalada, creo que no hay mucho debate de eso. Ahora bien, ¿es un fracaso la última temporada del Real Madrid? Porque si yo te digo que la última temporada del Madrid es un fracaso, muchos madridistas me dicen, no, bueno, pero el Barça lleva fracasando 10 temporadas. No me importa. Estoy hablando del Madrid y de la última temporada. No, pero el Madrid ganó muchas Champions en los últimos años. Te lo tomo. Son el club más grande de la historia. Son el club que más ganó en los últimos 10, 15 años. ¿Es un fracaso la última temporada del Real Madrid? Donde ganó la Supercopa de Europa, donde ganó la Intercontinental, pero no ganó la Copa del Rey, no ganó la Liga, no ganó la Champions, no ganó la Supercopa de España, quedó subcampeón en 3 de 4 detrás del Barcelona, y en Champions quedó eliminado directamente en cuarto de final, le queda el Mundial de Clubes, pero mira, ves, acá muchos madridistas ponen, soy objetivo y sí es un fracaso, para mí también es un fracaso la temporada del Real Madrid, por lo que uno se esperaba, sabiendo que habían fichado a Mbappé y por lo que es el Real Madrid y los jugadores que tiene. Por eso, muchachos, quiero ver este video muy importante que me recomendaron para ver. Que se trata básicamente en esto. Porque antes de ver el video quería preguntarles si era un fracaso, porque capaz el título es un poco fuerte. Díganme qué opinan del título, madridistas. Atención. El fracaso de los nuevos galácticos. Imagino que se refiere a Bellingham, Vinicius, Mbappé y compañía. A inicios de siglo, el Real Madrid se consagró como campeón de Europa, al igual que en el año 2024. En el mercado de verano del año 2002, los blancos firmaron al mejor delantero del momento, al igual que el Real Madrid tras campeonar la Champions League en el 2024. En el año 2003, una de sus figuras del medio campo, la cual les proveía de equilibrio, salió del club, al igual que en el año 2024. Pará. Claro, arranca la comparativa entre el Madrid y los Galácticos, que para muchos fracasó, para otros no, con este nuevo Real Madrid. Y en aquella temporada, la 2003-2004, los merengues se quedarían sin las 3 competencias más importantes de la temporada. Al igual que sí, en la temporada 2024-2025. El fracaso de los nuevos Galácticos. La nefasta temporada que ha experimentado el Real Madrid no es más que la consecuencia de una gestión deportiva realizada con el culo. El mercado de transferencias de la temporada 2024-2025 trajo consigo salidas bastante sensibles para el funcionamiento del Real Madrid. En la línea defensiva, Nacho Fernández, el defensor central titular del periodo 2023-2024, cumplió su contrato y firmó por un club árabe. El jugador aparentemente rechazó una oferta de renovación de la institución blanca, pues creía que su ciclo en el club se había terminado. Y el Real Madrid, en lugar de buscar un reemplazo ante la salida de quien se había convertido en su central titular, pues decidió que con Eder Militao y David Alaba, 2 futbolistas con un historial de lesiones serias, sería más que suficiente. En el medio campo... Pará, pausa acá. Es cierto este análisis. A Madrid se le fue Nacho, que si bien no era un crack, era un buen defensor, cumplidor, que terminó siendo titular en la Champions. Y es verdad, el Madrid dijo, bueno, con Álava y con Militao me arreglo. Y no solamente se lesionaron, sino que cuando volvieron muy mal, futbolísticamente hablando. Y la improvisación de Tchouaméni como central, que terminó siendo un desastre también. Lo terminó salvando Raúl Asensio, pero improvisación pura. El cerebro del equipo, Toni Kroos, también decidió que su ciclo había sido cumplido. Aunque, claro, él no solo se retiró del club, sino que directamente del fútbol. ¿Qué hizo el Real Madrid para cubrir la baja de uno de los mejores mediocampistas de su historia? Pues por no decir nada, vamos a decir que fichó a Endrick. No, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra igual. Delantero brasileño que llegó del Palmeiras en la presente temporada, aunque todas sus gestiones se realizaron en años anteriores y se sumó al plantel merengue en esta temporada por cumplir la mayoría de edad. De Endrick, al igual que Ancelotti, realmente no sabemos mucho, solo cosas muy puntuales como que está todo el tiempo intentando ganar el Puskás y que su ídolo no es Messi, no es Neymar, ni siquiera Ronaldo Nazario. ¿Y quién es? O Ronaldinho, sino que es Bobby Charlton. No, bueno, pero...
No, bueno, es verdad, pero ¿qué tiene que ver? Por Dios, ¿de qué se ríen en el chat? Lo cual no solo es rarísimo porque el adolescente no existía ni cuando Charlton empezó a quedarse pelón, sino porque si lo piensas un poquito más a detenimiento, ¿quién carajos tiene de ídolo a Bobby Charlton? No, ¿cómo, boludo? Un montón de gente, no, un montón de gente. Amigo, Bobby Charlton fue de los mejores jugadores de la historia del Manchester United. El tema es que no fuimos contemporáneos. El hijo de Bobby Charlton debe ser fanático de Bobby Charlton. No, esto es una falta de respeto, La delantera del club blanco también sufrió una baja sensible, Joselu, que en otras circunstancias no habría descrito su salida como sensible, pero teniendo en cuenta que era el único 9 de la plantilla y que a pesar de que ni sus compañeros sabían que este tipo era parte del equipo, fue determinante para que el Real Madrid se haga con la Champions 2023-2024, cuando en las semifinales del torneo contra el Bayern Múnich, el jugador spawneó en el área de los alemanes y anotó 2 goles para voltear el marcador y acceder a la final. ¿Cómo domó José Lu esa vez, La salida del central titular de la temporada anterior, la de uno de los mejores mediocampistas en la historia del Real Madrid y del único 9 de la plantilla, fue reemplazada con absolutamente nadie. Pero claro, nada de eso importaba porque el Real Madrid Club de Fútbol finalmente, luego de 7 años y como 4 intentos fallidos, ahora sí, por fin había conseguido fichar a Kylian Mbappé, para ahora tener no solo a uno de los mejores extremos izquierdos del planeta, sino a los 2 mejores extremos izquierdos del planeta. El primer mercado de fichajes de la temporada 2024-2025 elevó la expectativa de la afición. Y es que la verdad, si no mirabas muy a fondo y no conocías la historia reciente del Madrid, la temporada parecía bastante prometedora. A Bellingham, Rodrigo y Vinicius, el mejor futbolista de la temporada 2023-2024 en mi opinión, aunque no la del Balón de Oro, se sumaba la figura de Kylian Mbappé, el jugador que, en su mejor momento, supo ser el futbolista más letal del planeta, con diferencia. Esta mixtura de talento naturalmente emocionó a los aficionados blancos, quienes sentían que si ya en el pasado habían sido campeones de Europa, ahora con Kylian Mbappé el Real Madrid gobernaría el continente por los próximos años. Lastimosamente para ellos, la primera temporada de las 4 estrellas juntas ha sido bastante decepcionante. A pesar de ganar la Supercopa en agosto, los primeros partidos de Liga del Real Madrid comenzaron a vaticinar el... Yo me acuerdo cuando el Madrid ganó la Supercopa. Hubo una jugada que Bellingham se la pasa a Vinicius y después a Mbappé mete un gol. Yo por dentro pensé, amigo, es una banda el equipo que tiene el Madrid. Tipo Mbappé, Bellingham, Vini. Y después, boludo, así les fue. ¿Qué batacazo histórico? A pesar de ganar la Supercopa en agosto, los primeros partidos de Liga del Real Madrid comenzaron a vaticinar el rendimiento que sostendría el equipo a lo largo de la temporada. Hubo un empate contra el Mallorca, partido en el que el Madrid hizo gala de tener no uno, sino a los 2 mejores extremos izquierdos del planeta, y otra igualdad contra Las Palmas hicieron que el club merengue sume 2 puntos de 6. Situación que fue bien maquillada gracias a la existencia del Valladolid, que encajó 3 del Madrid y le permitió no rezagarse en la liga. Sí, el Valladolid salvó al club merengue de tener uno de sus peores arranques ligueros de su historia. Y es que si el club violeta ya era malo, ahora imaginen a uno de los peores Valladolids de todos los tiempos. No, amigo, el Valladolid fue un desastre en esta liga. ¿Cómo de mal estará el Valladolid que la cuenta oficial del Barcelona publicó su calendario y se olvidó que los enfrentaba No, bueno, pará, Barcelona, ¿y el respeto dónde está? por la liga? Bueno ya, dejemos tranquilo al Valladolid, que ya tiene suficiente con ser el Valladolid. En su debut por Champions, el Madrid no dejó las mejores impresiones. No se fueron al descanso perdiendo mínimo 2-0 porque Courtois, y el partido se les encarriló recién al minuto 81 con un cabezazo de Rüdiger y un golazo de Endrick en los minutos finales. Para septiembre, el juego que desplegaba el Real Madrid ya era seriamente criticado. Los blancos golearon al Español y aunque el partido contra el Alavés terminó 3-2, los madridistas fueron ampliamente superiores hasta antes de bajar la guardia y recibir 2 goles en los minutos finales. A pesar de estas victorias, los merengues aún necesitaban medirse a rivales de nivel para comprobar su mejoría. Y cuando estos partidos llegaron, pues no había tanta mejoría. El Atlético les empató el partido en el último minuto con gol de Ángel Correa por la fecha 8 de la Liga Española. Y en el primer partido de octubre, la fecha 2 de la fase Liga de la Champions League, el Lille y un kosovano con la realidad completamente alterada exigieron a los blancos un poco por demás y el club francés se quedó con los 3 puntos ganando por 1-0. Esta fue la primera derrota del Real Madrid después de mucho tiempo. Mucho tiempo no, pero la temporada anterior el Madrid había perdido 2 partidos de 65, ¿se acuerdan? Esta fue la primera derrota de la actual temporada. O sea, el Madrid básicamente en 1 año y 4 meses había perdido 3 partidos. Y a partir de acá arrancó a perder mucho más seguido.
El Real Madrid ganaría sus otros 3 partidos por Liga y Champions. Sin embargo, y a pesar de las victorias, octubre no sería un mes demasiado amable con el club, pues la lesión de Dani Carvajal durante el partido contra el Villarreal marginó al jugador español por toda la temporada restante. ¿Quién sería el reemplazante natural del lateral derecho? Pues todos menos un lateral derecho, ya que en el plantel no existía un suplente específicamente para esta posición, a pesar de que Dani Carvajal es un jugador como de 33 años. Sin su defensor más en forma en lo que iba de la temporada, el Real Madrid llegó a la fecha 11 de la Liga Española, donde debía enfrentar al mejor ataque de la competencia, el Fútbol Club Barcelona. Y pues en el enfrentamiento entre el equipo que había recibido 11 goles en 13 partidos y el conjunto que había marcado 43 en la misma cantidad de encuentros, pues sí, perdieron los blancos. Mamita, qué paliza. Mbappé fue el hombre del Real Madrid que se llevó todas las luces del clásico, pero no por su gran desempeño en el terreno de juego, sino por convertirse en el jugador que más offsides registró en un mismo partido en la última década de la Liga de España. El arranque de temporada del francés con el conjunto blanco no fue el esperado. Si bien en 14 partidos disputados el delantero había marcado 8 goles, una cifra nada despreciable, las performances del futbolista no solo no terminaban de llenar la expectativa que había generado su llegada, sino que su adhesión al equipo comenzaba a ser cuestionada. ¿El Real Madrid realmente necesitaba a Kylian Mbappé? Durante los primeros meses del periodo, el francés, más que una solución en ofensiva, comenzó a ser un problema para la labor de recuperación del equipo. Y el partido contra el Barcelona graficó su nula contribución en la táctica defensiva de los blancos. El primer gol que recibieron los de la Casa Blanca nació de una progresión de Cazador que se hubiera evitado si Mbappé hubiera puesto solo un poquito más de ganas por cubrir al futbolista blaugrana. En el segundo gol, Vinicius y Mbappé se encontraban flotando por detrás de la línea de la pelota en zonas donde el juego no se desarrollaba, y su ayuda para el equipo era nula, dejando al Madrid defenderse solo con 9. ¿Ustedes creen que por esto Luis Enrique dijo que era mejor que Mbappé se vaya del PSG? Para poder tener el orden, por así decirlo, de todos los jugadores, para que él pueda hacer que los jugadores hagan lo que él quiera al 100%. Mira, y sí ponen todos. Pero Mbappé es el mejor jugador del mundo, chat, ¿o no? Es loco pensar que hay equipos que no lo quieran. Y la verdad que te diría que si a Mbappé le decís que presione y que ayude en defensa, lo va a hacer. Pero sinceramente, Luis Enrique se lo habrá dicho 1.000.000 de veces. Y si no lo hacía mucho, evidentemente no sale de él presionar o ayudar defensivamente. Pasa que en ataque te mata. Eso es lo que tiene Mbappé. O sea, estamos hablando de una mala temporada. Mbappé ganó la Bota de Oro. Imagínense lo que es. Y en el cuarto gol, de nuevo, las dos superestrellas madridistas, Mbappé y Vinicius, se encontraban detrás del balón. Y para este punto, Vinicius ya ni siquiera escondía su poco interés por marcar a sus rivales. El resultado final fue un vergonzoso 4-0 en el Bernabéu, estadio que inmediatamente después del clásico también presenció la caída de los blancos ante el AC Milan por la cuarta jornada de la Champions League. Sin Carvajal, la banda izquierda del Real Madrid se convirtió en un coladero. Y si Lucas Vázquez la pasó mal con Rafinha, con Rafa Leao directamente hasta hoy tiene pesadillas. Durante noviembre, la temporada de Lucas Vázquez fue una vergüenza, amigo. Los Asuna y el Leganés ayudaron a maquillar los pobres resultados anteriores. Pero el Liverpool, por la cuarta fecha de la Champions, volvió a mostrar las falencias del Madrid. Un Madrid que, si ya venía bastante flojo en defensa, ahora sin Eder Militao disponible para el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado, se vio obligado a utilizar al canterano Raúl Asensio, quien dentro de todo realmente significó una solución para el Real Madrid. Diciembre y enero fueron meses bastante positivos para el club capitalino. A ver, le ganaron al Getafe, perdieron con el Atlético Club de Bilbao, le ganaron al Girona, victoria clave contra el Atalanta, empataron con el Rayo Vallecano, le ganaron al Pachuca y le ganaron al Sevilla. Aunque más que por una mejora sustancial del equipo, gracias a los rivales que enfrentó. El 2025 recibió al Real Madrid con un partido rarísimo ante el Valencia, en el que los Ches se pusieron arriba en el marcador y Vinicius, Mbappé y Bellingham se harían notar. Aunque, claro, por distintas razones. Mbappé por anotar un gol de nuevo en fuera de juego. Vinicius por hacerse expulsar tras agredir al portero del Valencia. Y Bellingham por errar un penal, asistir a Modric para marcar el empate y aprovechar el enajenamiento mental de los valencianos para anotar el 2-1 final. El primer mes del 2025 significó un mes de alza en el rendimiento de Kylian Mbappé. 8 goles en 5 partidos hablaban de un gran momento del delantero francés. Momento positivo que reconfirmó con su actuación en la Supercopa de España ante el Barcelona. ¡Qué golazo metió ese día! Amigo, Mbappé contra el Barça jugó bien siempre. Si quieren sacan el 4-0, pero acá la rompió, en la final de la Copa del Rey la rompió, en el otro clásico de Liga metió un hat-trick. No pueden decir que Mbappé es el problema, con todo respeto.
donde el francés logró marcar y su desempeño lo convirtió en el mejor jugador del conjunto blanco. Lastimosamente para el 10 de Francia, las múltiples lesiones obligaron a alinear a Tchouaméni como defensa central, y los catalanes los volvieron a pasar por encima en un partido que, por suerte para los blancos, los blaugranas se quedaron con 10, o ese partido habría terminado bastante feo. 5-2. Luego del clásico, el Real Madrid marcó 20 goles en 5 partidos, estadística que hacía presagiar que el club blanco, como en ediciones anteriores, solo estaba esperando la segunda parte de la temporada para arrasar con todo. El club se clasificó a la ronda preliminar de los octavos de final luego de ubicarse 11º en la fase Liga, y en la llave eliminatoria fueron emparejados con nada más y nada menos que el Manchester City. Ambos clubes habían sido los principales protagonistas del fútbol europeo en las últimas 3 temporadas. Sin embargo, en el periodo 2024-2025, ambos clubes se encontraban en un nivel bastante por debajo de lo ofrecido en el pasado. Sobre todo el City, que luego de que Guardiola atraviese la crisis de la mediana edad, directamente se olvidaron de cómo jugar al fútbol. El Madrid aplastó a los Citizens por un global de 6-3 y avanzó a octavos, donde fue emparejado contra el Atlético de Madrid. El Real... ¿Cómo se ilusionaron los madridistas con ese hat-trick de Mbappé al City, boludo? Parecía que empezaba algo interesantísimo ese día. Literal, amigo, un hat-trick al City, boludo. Te metías en octavo de Champions. El PSG también jugó 16avos, amigo. Llegaba al enfrentamiento por los octavos de final contra el Atlético luego de caer 2-1 ante el Betis por la fecha 26 de la Liga de España. El primer derbi de Madrid inició. Los blancos adelantaron en el marcador tras un golazo de Rodrigo, futbolista que marcó después de 9 partidos sin hacerlo, y nunca más volvimos a saber nada de él. El Atleti empató con un golazazazo. No, ¿qué digo golazazazo? Señor golazo de Julián Álvarez. Lastimosamente para los aficionados colchoneros, su equipo no resistió los embates madridistas y Brahim Díaz puso el 2-1 final con el que ambos equipos fueron a definir la serie en el Metropolitano. Buen resultado para los dos, fue este. En el partido de vuelta, el Atlético marcó al segundo 30. Y durante los próximos 90 minutos, prácticamente el Madrid no tuvo peso en el partido. De hecho, por encima de Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrigo, el jugador más peligroso del Real Madrid en el tiempo natural fue Lenglet. No, bueno, fue Mbappé, amigo, le hicieron un penalazo. Fue Vini lo erra igual. Quien le regaló este penal a los blancos, que finalmente Vinicius desperdició por hacerle un homenaje a su ídolo, Cristian Cueva. Pará, que acá me perdí. ¿El ídolo de Vinicius Junior es Cristian Cueva, el peruano? No sabía eso. No se movería por los próximos 120 minutos y la serie se definió por penales. Bueno, más que por penales porque Julián Álvarez supuestamente tocó el balón con los 2 pies y su disparo fue anulado. El Real Madrid, a pesar de clasificarse a los cuartos de final de la Champions League, aún en marzo no se mostraba como lo que en la previa de la temporada prometía ser: un equipo temible. Luego de vencer al Villarreal y al Leganés por la mínima, los madridistas recibieron a abril con vida en las 3 competencias más importantes de la temporada. En semis de la Copa del Rey, a 3 puntos del Barcelona en la Liga y en cuartos de final de la Champions League. Amigo, estaban ahí. Técnicamente, y a pesar de no desplegar el mejor juego, el Real Madrid Club de Fútbol aún aspiraba a ganarlo todo. Y siendo que eran el Real Madrid, pues era un equipo al que se le debía mirar con cierta cautela. Lastimosamente para los aficionados madridistas, a veces el fútbol sí responde a la lógica. Y cuando el Real Madrid comenzó a afrontar partidos que demandaron un rigor mayor a lo jugado durante toda la temporada, el club blanco se cayó a pedazos. Abril inició con un gran susto para los merengues, pues estuvieron a 5 minutos de ir a la tanda de penales contra el Real Sociedad y hacer peligrar su pase a la final de la Copa del Rey. Tras un partidazo en el Bernabéu que finalizó 4-4, el Madrid recibió al Valencia por la fecha 30 de la Liga en un partido que, al menos en esta temporada, demostraría que 90 minutos en el Bernabéu son como 1 hora y media en cualquier lugar del mundo. Luego de que No, es Montolongo 90 minutos en el Bernabéu. Mbappé pateara a César Tárrega y el árbitro pitara penal, porque cualquier tropiezo en esta vida es igual a un penalti a favor del Real Madrid. Vinicius, un alma pura que Una pregunta, chicos, ¿es culé el que hizo el video o no? quizás no ganó el Balón de Oro, pero sí el premio Sócrates, consciente de la decisión errónea del árbitro, decidió hacer un honor a su premio y al fair play, entregando el balón a las manos de Mamardashvili. El Valencia se vengó del Real Madrid tras ser vencidos en Mestalla en los minutos finales, y venció al club blanco con gol de Hugo Duro también en los minutos finales, pero en el Bernabéu. De esta manera, los merengues llegaron a los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal con una derrota. Y en el partido de ida en Londres, pues pasó lo que pasó.
Declan Rice descubrió que tiraba los tiros libres como Juninho Pernambucano y marcó 2 señores golazos de falta directa que sorprendió al mundo entero, y estoy casi 99% seguro de que al mismo Declan Rice. El Arsenal, al igual que el Real Madrid, llegó al partido decisivo sin un 9 natural, pero al menos el 9 posicional del Arsenal, Mikel Merino, sí tenía ganas de hacerle caso a su entrenador y anotó el 3-0 final con el que los londinenses viajaron a España por el partido de vuelta. Qué locura este partido, boludo. El doblete de Declan Rice va a ser muy recordado. Por más que ya sabemos cómo terminó esta Champions y el Arsenal ni siquiera llegó a la final. En ese momento el Real Madrid llegaba jugando mal, como está contando acá Gotsuki, pero era el Real Madrid, ¿viste? Vos no querías darlo por muerto, querías esperar a ver qué pasaba. Y de golpe el Arsenal lo destruyó, amigo. Durante 8 días las redes madridistas se inundaron de la palabra remontada, y los aficionados del Real Madrid genuinamente creían que su equipo era capaz de voltear la llave. A pesar de que el Arsenal era el segundo equipo que menos goles había recibido en la Champions, ellos estaban jugando terriblemente mal, y el Bernabéu precisamente en esta temporada no había sido el fortín de otras campañas. El Barcelona, el Milan e incluso el Valencia habían vencido a los blancos en su estadio. El partido por los cuartos de final de la Champions inició. Mbappé apareció al primer minuto para anotar su característico gol en posición adelantada. Saka falló un penal por intentar picárselo a Courtois. El primer tiempo no fue lo que los aficionados blancos esperaban del Real Madrid, pero sí lo que todos vimos durante toda la campaña, cada que el Madrid se enfrentaba a un equipo medianamente decente. En el segundo tiempo, Saka recibió un terrible pase, en el buen sentido, de Mikel Merino. Y ahora sí logró picar el balón sobre Courtois, marcando el primero de la vuelta y el cuarto gol de la serie. El Bernabéu finalmente hizo su efecto, ese en el que no sabes ni cómo ni por qué, pero cuando juegas contra el Madrid en su campo, a los rivales se les hace chicharrón el cerebro y empiezan a mandarse cagadones. Así que Saliba le regaló un gol a Vinicius. Los aficionados se emocionaban con una posible remontada. Sin embargo, para el minuto 93, el marcador no se había movido. Bueno, sí se movió, pero en favor del Arsenal, cuando Martinelli anotó el 2-1 final que dejaba al Real Madrid fuera de la Champions League en cuartos de final por primera vez en la nueva década. 5-1 a favor del Arsenal. Amigo, ¿no hizo alta Champions el Arsenal? ¿Se pueden a pensar? Perdió con el campeón, arrasó en la fase de grupos, goleó en octavos, goleó en cuartos. En semifinal, si bien pierde bien con el PSG, la verdad es que tuvo chance, boludo, de empatar el partido. E inclusive Donnarumma fue clave para el PSG en esa serie. Hizo una gran Champions el Arsenal. Aunque la Champions suele ser el único trofeo que le importa a la afición madridista, realmente aún quedaba temporada por perder. Durante la semana, los blancos superaron por la mínima al Athletic de Bilbao y al Getafe, para así llegar con 2 victorias a la final de la Copa del Rey, de nuevo contra el Barcelona. Me van a decir, pero la perdieron igual, y es verdad, pero por lo menos en esta final el Real Madrid algo distinto hizo. Porque en el primer tiempo salió a defenderse en vez de jugarle igual, y el Madrid venía a comerse 4 goles por tiempo con el Barça. En el primer tiempo, si bien el Madrid jugó muy mal, perdió solamente 1-0. En el segundo tiempo, en un momento fue mejor que el Barça, con el ingreso de Mbappé, el ingreso de Arda Güler. Inclusive lo dio vuelta al partido. Pero bueno, Lamine activó el modo Dios y el Barça la termina ganando. En la previa de la final, una nueva lesión azotó al vestuario madridista. Esta vez, Camavinga se lesionaba de gravedad y se perdía no solo la final de la Copa, sino que directamente toda la temporada restante. Y Mendy también, a los 8 minutos se lesionó, porque lo exigió por demás Ancelotti. La final inició, y antes de que el Barcelona castigara a los madridistas, directamente los castigó Dios. Pues Ferland Mendy fue retirado por una lesión al minuto 10 y se confirmó que sería baja por los próximos 3 meses. O sea que se le acabó la temporada al lateral. El primer tiempo fue un baile de los azulgranas a los blancos. El Madrid no inquietó nunca a Chesney y en un pobre intento por atacar, Cubarsí interceptó un pase de Bellingham que sorprendió en exceso al inglés. Ya Bellingham solo cortó un pase, marca Pedri que va a sacar otro pase. Bellingham, gol del Barça. Bueno, está bien. Golazo de Pedri. Golazo de Pedri. Para la segunda parte, el Madrid se mostró como nunca pensamos verlos en esta temporada. Bien. Mbappé se acordó que solía ser el mejor jugador del planeta y revivió a los blancos. Al minuto 70 anotó un golazo de falta directa, siendo este su primer gol de tiro libre. Y 7 minutos después, Tchouaméni impactó el balón con un cabezazo tras centro de Arda Güler. Y el Real Madrid volteaba la final. ¿Podía ser posible? A pesar de haber planificado la temporada horrible, los bajos rendimientos y tener lesionados hasta el recogebolas, ¿el Real Madrid ganaría uno de los 3 títulos más importantes en la temporada?
Y además después el Barça pierde con el Inter, o sea, hubiese quedado Madrid Copa del Rey, Barça Liga. Para la diferencia que hubo en la temporada y para lo superior que fue el Barcelona, era un negoción para el Real Madrid. Tenían que aguantar 10 minutos más. Pues no. El Barcelona apretó el acelerador y entre Ferran y Jules Koundé se encargaron de destruir las esperanzas del Real Madrid de alzarse al menos con la Copa. Luego de la final, las malas noticias no dejaron de llegar al Bernabéu y se confirmó que David Alaba tenía una rotura del menisco izquierdo, lesión que marcaba el final de la temporada para el austriaco. El mismo día, el defensor y psicópata alemán Antonio Rüdiger No, ¿cómo psicópata? se sometió a una operación a la rodilla y se conoció que el futbolista, tras la falta de fichajes para la zona defensiva, disputó casi toda la temporada con una lesión mal curada en la rodilla. Después de haber jugado más de 7 meses con un dolor fuerte, lamentablemente fue inevitable que tuve que someterme a una cirugía de menisco. 7 meses jugando lesionado estuvo Rüdiger. Estas nuevas bajas hicieron que el Real Madrid llegue al último clásico de la temporada con una línea defensiva sin Rüdiger, sin Alaba, sin Eder Militao, sin Dani Carvajal y sin Ferland Mendy. No, esto es una locura, amigo. Básicamente con Lucas Vázquez, Fran García, Raúl Asensio, David Jiménez y Jacobo Ramón. No, amigo, esto es impresionante. Encima, el peor de todos es Lucas Vázquez, literal, el más experimentado. Por lo menos en la última temporada. Y por supuesto, todas estas bajas solo hacían indicar una cosa: que Tchouaméni volvería a ser el central titular en un partido contra el Barcelona. Con Fran García, Raúl Asensio, Tchouaméni y Lucas Vázquez en el fondo, el Real Madrid presentaba su combinación defensiva número 28 de la temporada. Y con un bloque defensivo que realmente nunca se consolidó, los blancos debían defenderse del líder de la liga, el Barcelona. Un equipo que promediaba casi como 3 goles por partido. Ay. El encuentro inició y Mbappé confirmó la mejoría en su nivel que llevaba mostrando partidos atrás, anotando los 2 primeros goles del encuentro. El Real Madrid ganaba 2-0 al minuto 14. Y si no seguiste a ambos clubes durante el periodo, podrías llegar a pensar que esto terminaría en una goleada histórica. No, y además de eso, si el Madrid ganaba, había liga, definitivamente. Si perdía, automáticamente la liga iba para Barcelona. Pero si lo seguiste, probablemente solo estabas esperando a que el Barcelona dé vuelta al resultado, que es lo que sucedió. Mbappé descontó para el Madrid al minuto 70 y marcó un hat-trick que sirvió para confirmarse como el jugador con más goles en su temporada debut con el conjunto madridista y como el futbolista con más hat-tricks que no sirvieron para nada. Pero para... Bueno, pero... Pobre Kiki, amigo. Fue el mejor que perdió esa final. Mucho mejor. Pues el Real Madrid cayó 4-3, perdiendo así no solo todos los clásicos de la temporada contra sus históricos rivales, sino que también la Liga, cerrando una de las peores temporadas del club blanco en su historia. El terrible periodo futbolístico 2024-2025 que ha experimentado el Real Madrid se explica por distintos motivos. A nivel jugadores, distintas estrellas que brillaron en el pasado periodo, en la actualidad se han mostrado bastante por debajo de su nivel, siendo el más llamativo Vinicius Jr. El Vinicius 2023-2024 se postuló como candidato al Balón de Oro por ser el futbolista más determinante del Real Madrid y aparecer en momentos clave de la temporada. Con un gol en la final de la Champions, un doblete en semifinales ante el Bayern, 2 asistencias claves ante el Manchester City y marcándole hasta 4 goles al Barça en sus encuentros de la temporada, Vinicius fue el futbolista más letal del Real Madrid en partidos decisivos, un rendimiento que contrasta de manera exagerada con su temporada actual, donde si bien ha sumado números similares a sus temporadas pasadas, su rendimiento en partidos importantes ha sido bastante decepcionante. En 6 partidos por la fase eliminatoria de la Champions 2024-2025, el brasileño asistió en una ocasión contra el City, erró un penal clave contra el Atleti y marcó un gol contra el Arsenal que prácticamente fue un regalo divino. En sus enfrentamientos ante el Barça, el brasileño asistió en 3 ocasiones, se ganó una tarjeta amarilla en 2 y fue retirado del campo en 3, cerrando así una temporada sin poder marcarle a los culés. Por su parte, la temporada de Rodrigo es aún más tétrica, habiendo marcado un gol en los últimos 25 partidos del Madrid. Una pregunta madridista, ¿Rodrigo se tiene que ir del Madrid? No le pregunto principalmente por esto, sino más bien porque no tiene mucho espacio tampoco. Se pueden a pensar, amigo, con Vinicius y Mbappé, es como que si juega él, el Madrid se vuelca mucho el ataque y termina regalándolo el mediocampo. Para mí es Rodrigo por un mediocampista. No porque Xabi Alonso lo sabrá usar, puso a gol madridista. Me gustó tu comentario, veremos.
Y en el último partido ante el Barça, directamente pusieron a jugar a un canterano antes que al brasileño. La salida de Toni Kroos cargó de responsabilidades diferentes en el medio campo a Jude Bellingham, quien redujo considerablemente sus contribuciones ofensivas para actuar más en labores de recuperación. Y en medio de un Madrid que nunca logró afianzar una defensa titular y se defendía mal en general, y en ataque Mbappé hacía lo que podía, Bellingham terminó pasando bastante desapercibido en distintos partidos fundamentales de la temporada. De hecho, me atrevería a decir que el último gran partido del inglés contra un rival de jerarquía fue la ronda eliminatoria contra el City en... No, y la final de la Copa del Rey contra el Barça la rompió toda la Bellingham, ¿se acuerdan, chat? No, con Michoud no. febrero. Y encima era el City del Guardiola divorciado. Por su parte, a nivel táctico, muchos han señalado a Ancelotti como el principal responsable del rendimiento del Madrid. Y evidentemente el entrenador carga con una responsabilidad sumamente importante en el rendimiento del equipo. Pero al mismo tiempo el director técnico siempre es la figura más fácil de golpear. Y al menos para mí no es ni de cerca el gran responsable en el bajón del Real Madrid. Para mí sí, amigo. Para mí el principal responsable del bajón futbolístico del Real Madrid fue Carleto Ancelotti. No el único. Vini es responsable, Bellingham es responsable, cualquier jugador es responsable, pero el máximo para mí fue Carleto. Carlo Ancelotti fue el ganador de la Champions 2023-2024 y para la temporada 2024-2025 no es que de un momento a otro el tipo se olvidó de cómo ser un entrenador. Los aficionados del Real Madrid han acusado al director técnico italiano de distintos errores a lo largo del periodo, que no le da oportunidad a los jóvenes, que tiene una única forma de jugar, que su estilo es demasiado conservador para las figuras que tiene en el plantel y que depende de manera excesiva de sus individualidades. Y sí, todo eso es cierto. Pero cuando el Madrid ganaba, estas no eran las debilidades del entrenador, sino más bien sus fortalezas. Pero para mí va por otro lado lo de Ancelotti. Primero, cómo subestimó la planificación con respecto a los jugadores para esta temporada. Y segundo, cómo nunca modificó la formación sabiendo que no funcionaba. Se jugó con Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Bellingham durante gran parte de la temporada. Y no funcionaba. Y siguió insistiendo con eso. Ahí tiene un problema. Porque es meter un mediocampista más y te comen siempre la mitad de la cancha. Si Tchouaméni, defensor central, juega mal un montón de partidos y tenés a Raúl Asensio en el banco de suplentes, no tenés que esperar que se lesionen todos para poner a Asensio. Ponelo antes. Para mí hubo errores que van más allá de las fortalezas que tenía en temporadas anteriores. El técnico madridista realmente ha mantenido las mismas formas que lo han convertido en el entrenador más ganador en la historia del club blanco. Es que esto es mentira, porque Ancelotti la Champions 2024 la gana con 3 mediocampistas. Y esta temporada jugó con 2 mediocampistas. No mantuvo las mismas formas. Solo que ante la ausencia de piezas fundamentales con las que antes sí contaba, pues sus falencias han quedado sumamente expuestas. La carencia de un 9, la falta de recambio defensivo junto a la exagerada cantidad de lesiones en esta zona y un mediocampo con el único organizador de juego con 40 años no son precisamente responsabilidades del entrenador, sino más bien de la gerencia deportiva, que por la estructura del Real Madrid se puede resumir en una persona: Florentino Pérez. Así como el presidente del Real Madrid ha señalado cuando el equipo logra grandes hazañas, también es uno de los principales responsables de la negativa temporada de los blancos en este 2025. La obsesión del presidente madridista por firmar a Kylian Mbappé, sumada a esta nueva costumbre que ha adoptado su administración de estirar lo más posible los refuerzos, esperando que determinados jugadores terminen sus contratos con sus clubes para generar menos gasto, ha hecho que se descuiden sectores importantes del equipo, y ha derivado en que el Real Madrid, el equipo con el mayor récord de ingresos registrados en la historia en la temporada 2023-2024, sostenga un plantel corto en la temporada 24-25. Eso es verdad igual, el Madrid debería tener un mejor plantel, no en nombre, sino en cantidad. El fichaje de Kylian Mbappé a todas luces ha sido una decisión guiada por el ego del presidente, políticas de su administración de hacerse con la estrella del momento y el rédito económico que genera el deportista más que por una necesidad deportiva. Las necesidades deportivas del Real Madrid, de hecho, fueron marcadas por Carlo Ancelotti, cuando pidió a Harry Kane en el 2023 tras la salida de Benzema, y rogó por un central joven que nunca... Este vino al Manchester United, nos priorizó a nosotros por sobre el Real Madrid, chequeado. Nunca llegó. Al menos no cuando él era director técnico. A mitad de esta temporada trascendió que, según The Athletic, un miembro del staff técnico habló con la gerencia deportiva, expresando que sin un lateral derecho sería imposible ganar la Champions. En ese mismo mercado, el Manchester City ofreció la cesión de Kyle Walker y la gerencia madridista ni respondió. Ancelotti, en lugar de recibir una plantilla equilibrada, recibió a Mbappé,
el mejor extremo izquierdo del planeta, para ahora tener a los dos mejores extremos izquierdos del planeta. Y sí, sé que para nosotros los aficionados cambiar a Joselu por Mbappé puede sonar excesivamente bien, pero creo que no debería ser tan simple para un director deportivo que necesita considerar más detalles que solo nombres, goles y su puntuación en Endrick. las cartas del FIFA. Luis Enrique, entrenador del PSG, al comienzo de la temporada declaró que su equipo jugaría mejor sin Kylian Mbappé por una razón: el aporte del futbolista en la recuperación del balón, el cual era casi nulo. Y es que Mbappé, por su estatus de estrella, ha desarrollado ese déficit que suele aparecer en los jugadores con mucho talento: el desprecio por la marca, algo que naturalmente ha afectado al aspecto defensivo del Real Madrid, pues ha cargado con mayores responsabilidades a los futbolistas en defensa y el mediocampo. En el aspecto ofensivo, la primera temporada del francés en el Real Madrid, a nivel individual, sobre todo en la segunda mitad del periodo, ha sido bastante destacable. Como ya lo comenté, se ha convertido en el mejor goleador debutante en la historia del club blanco. Lastimosamente para el equipo, a nivel colectivo, la inclusión de otro extremo izquierdo que por política del club debe jugar sí o sí, obligó a Ancelotti a reconfigurar el esquema ofensivo, haciendo que más que una solución, Mbappé sea para el entrenador italiano un reto. Y por supuesto, la poca sinergia que se alcanzó entre los futbolistas en ataque se ha visto reflejada en las competencias. Sí, Mbappé cierra el año con números excepcionales, pero que realmente no han aportado nada diferencial a la temporada del Madrid, pues el club, a falta de un partido, que es cuando se está realizando este video, con Kylian Mbappé ha marcado menos goles que en la liga pasada sin Kylian Mbappé. Y por la Champions, la producción goleadora de los merengues no ha mostrado ninguna mejora. Ahora, no quiero que se entienda que mi opinión es una crítica a Mbappé. El futbolista ha cumplido hasta donde el equipo, ya sea por el armado táctico o decisiones técnicas, le ha permitido cumplir. No es de culpa de Ancelotti. O sea, si Mbappé llegó al Madrid y él cumplió y aún así no alcanzó. No sé, muchachos, para mí que el Madrid, teniendo justamente a dos de los mejores delanteros del mundo, como Vini y Mbappé, necesite de otro más como Rodrigo, y todo el tiempo esté con una mitad de cancha improvisada, con Camavinga, Tchouaméni, Dani Ceballos, Valverde, no es una buena solución, sinceramente. Para mí, la explicación es lo que se subestimó, que se vaya Toni Kroos. No solamente no trayendo a ningún jugador en su posición, sino también reemplazándolo con un delantero más. Si vos sacás a Rodrigo, ponés un mediocampista más, ¿saben cuál fue el mejor Madrid en la temporada? Por más que no hubo un gran Madrid, el mejor Madrid de la temporada fue contra el City. Y ese Madrid contra el City jugó con Dani Ceballos en la mitad de la cancha. Jugó con 3 mediocampistas. Después Dani Ceballos se lesionó y ahí ya volvió a improvisar. Sufrió muchas lesiones el Madrid. Pero yo creo que si Xabi Alonso, que lo va a hacer porque por lo que demostró en el Leverkusen ya quedó en evidencia, le da más importancia a la posición del balón, a juntar pases cortos y a tener más presencia en la mitad de la cancha, con Mbappé y con Vinicius, el Madrid vuelve a ganar todo. Para mí va más de ese lado que el Madrid con Mbappé hizo menos goles. Yo reniego de la gerencia que firmó a Kylian Mbappé cuando realmente ya no necesitaba a Kylian Mbappé, creando así una plantilla totalmente desequilibrada y Es que sí necesitaba Mbappé para mí, pero necesitaba también un reemplazante de Kroos, porque si esta temporada Mbappé no jugaba en el Madrid también hubiese perdido los partidos que perdió, porque el mal momento del Madrid no se explica por la presencia de Mbappé y por la presión que le pone a Ancelotti, se explica por la ausencia de Toni Kroos. Firmando a un jugador que, rinda o no, siempre debía jugar por política de la institución. Y claro, después usas de chivo expiatorio al director técnico cuando nunca cubriste los puestos que él realmente había pedido. Carlo Ancelotti ha cerrado su etapa en el club blanco con un sabor amargo que no le hace justicia a su legado. Y el Real Madrid atravesará una época de transición que necesitará que desde arriba se dejen de tomar decisiones en función a egos y rendimiento económico para empezar a apuntar a las necesidades deportivas. Bueno, muchachos, acá termina el video. Voy a dejar mi me gusta. Voy a dejar mi like. Gran video igual. Gran video. Pero vamos a ver cómo le termina yendo al Real Madrid en la actual temporada. Con los Galácticos, ¿no? Porque van a seguir estando los Galácticos.